La guerra, quizá la fuerza motora de la historia humana. El objeto de la guerra es vencer, pero ¿depende la victoria solo de la fuerza? Este arma asombrosa dominó la primera batalla decisiva entre Oriente y Occidente. ¿Venció solo por su poder? Este ejército era el mejor equipado del mundo. ¿Por qué entonces fue derrotado y humillado? Esta obra maestra de la ciencia estaba destinada a acabar con una guerra. Pero ¿por qué en cambio llevó al mundo al borde del desastre? ¿Se ganan las guerras con hombres y tecnología o con algo más antiguo y misterioso? ¿Cuál es el secreto de la victoria? Una de las imágenes más perdurables de la guerra, la bandera americana izada en la isla de Iwo Jima en febrero de 1945. Fue un momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Una batalla entre marinos americanos en masa por un lado y japoneses atrincherados por otro, peleando por un objetivo estratégico. Un precio en vidas altísimo, cerca de 7.000 americanos, 21.000 japoneses. La matanza de Iwo Jima plantea una pregunta básica sobre la guerra. ¿Son inevitables tantas muertes? ¿La victoria solo depende de luchar hasta el último hombre? Para que haya guerra tiene que haber violencia. La guerra es un negocio donde hay mucho en juego. Entre otras cosas, la vida humana. Así que hay que hacerlo bien. Los políticos y militares tienen que pensar muy bien lo que intentan conseguir. Pero en la confusión de la guerra, ¿se puede pensar con claridad? ¿O existe una sabiduría misteriosa, unas reglas de la guerra que determinan quién gana y quién pierde? La acción militar es de vital importancia para un Estado. Es una cuestión de vida o muerte, el camino para la supervivencia o la destrucción. El primer principio de la guerra, el de ser piedra angular de la supervivencia nacional, también es el más antiguo. La guerra fue tan vital para los antiguos griegos que las batallas militares se celebraban con poemas y se representaban en los teatros. Tierra de Persia, tu prosperidad ha sido destruida. La flor de los persas se ha marchitado, toda su fuerza se ha perdido. Las playas de Salamina están cubiertas de cadáveres. En su obra Los persas, Esquilo describe la primera batalla decisiva de la historia, la de Salamina, entre griegos y persas. Estamos en el siglo V a.C. Bajo el rey Jerjes, el poderoso imperio persa se expande hacia el oeste. Su enorme ejército y su flota ya han derrotado a los griegos en las Termópilas. Ahora a Jerjes le queda por librar una última batalla para lograr la victoria total. Salamina fue la última oportunidad de los atenienses de sobrevivir a la apisonadora persa. Durante los 50 años anteriores, los persas habían creado el mayor imperio del mundo y Grecia sería su siguiente conquista. Los atenienses lucharían desde sus barcos en el mar y si eran derrotados, lo perderían todo. Los atenienses llevan las de perder. Para vencer a Jerjes necesitan astucia y un arma secreta. Ese arma es un potente barco. El trirremo griego era entonces lo que el misil dirigido de nuestros días, pero su funcionamiento era un misterio que se perdió en la antigüedad, hasta que en los años 80 un profesor de historia y un arquitecto naval jubilados aunaron esfuerzos para resolver el enigma. Una investigación a fondo y una buena dosis de intuición permitieron hacer una reconstrucción histórica notable. Esto, nunca visto en 2000 años, es el arma secreta de los griegos. Una potencia de 170 remos, un ariete marítimo.
El trirremo era un arma increíblemente compleja, sofisticada y cara para su época. Dedicaron muchísima inventiva y recursos a producirla, sacándole las máximas prestaciones. Podríamos compararlo con los cazas de la Segunda Guerra Mundial. El rendimiento, la maniobrabilidad, la velocidad, lo son todo. Cuando en el 480 a.C. los persas avanzaban, los griegos tenían 300 trirremos preparados. Pero la flota persa era el doble de grande. Para derrotarla, los griegos necesitaban no solo arietes, sino también genio táctico. Una operación militar requiere engaño. Si eres bueno, finge no serlo. Si eres eficaz, aparenta ineficacia. Y el almirante griego Temístocles era un maestro del engaño. La flota persa estaba cerca de Atenas. Los griegos se habían replegado por los angostos estrechos hasta la isla de Salamina. Entonces Temístocles puso en marcha su plan. Temístocles quiere engañar a los persas para que ataquen a los griegos en aquellas aguas y no en mar abierto, donde estaban mejor equipados para vencer. Lo que hace es enviar un mensajero, un esclavo suyo, a decir a los persas que los griegos están a punto de huir. Entonces, engaño número 2. Los persas divisan 50 barcos griegos en retirada y les dan caza. Se trata de la versión antigua de una treta clásica. Utiliza un señuelo para atraer a tu enemigo. Haz que se acerque, confúndelo y aplástalo. Los persas cayeron en la trampa y rodearon lo que tomaron por una flota griega en retirada, que se dispersaba intentando escapar y que podría ser fácilmente derrotada. Pero se sorprendieron al ver que la flota griega estaba bien tripulada, se formaba para la batalla y les atacaba. La obra de Esquilo es más gráfica. Un barco los alcanzó con su pico de bronce y la nave griega empezó a embestir. Al principio los persas intentaron resistir, pero cuando todos sus barcos se agolparon en el estrecho, chocaron entre sí enredando sus remos. El mar estaba lleno de barcos hundidos y hombres muertos. Aunque la victoria de Salamina figura en los libros de texto, la verdad absoluta no se conoce, pues la historia la escriben los vencedores. Quizá la obra de Esquilo sea pura propaganda y exagere el genio griego y la credulidad persa. Pero una cosa es segura: la de Salamina fue la primera batalla decisiva de la historia. Toda la tradición occidental se basa en los griegos. De haber perdido la batalla de Salamina, algo muy posible, los persas habrían conquistado Grecia, igual que hicieron con casi todo Oriente Medio durante el medio siglo anterior. ¿Qué habría sido entonces de nuestra civilización? Tal vez ahora hablaríamos y estudiaríamos persa y no tendríamos nada parecido a las ideas desarrolladas por el mundo griego. Salamina fue una batalla real. Sus tácticas se siguen enseñando en las academias militares como parte de la antigua ciencia de la guerra. Pero para revelar los secretos de la victoria, ¿tienen que ser reales las batallas? En la costa de Turquía, unas ruinas batidas por el viento. Quizá el yacimiento arqueológico más controvertido y misterioso del planeta. ¿Es este el escenario de la mayor leyenda guerrera? ¿Presenció el nacimiento de un gran secreto militar? En el siglo VII a.C., el poeta Homero narró una epopeya de cómo Helena, reina de Esparta en Grecia, fue raptada por Paris, príncipe de Troya, y de cómo los griegos, conducidos por Agamenón, rey de Micenas, se dirigieron a Troya a rescatarla, y de cómo la guerra duró 10 años hasta que los griegos protagonizaron una de las mayores trampas de la historia militar. Se trata de la leyenda de la guerra de Troya, como la cuenta la Ilíada, de Homero. Los antiguos griegos trataron a Homero como a un maestro de la guerra, pero a un nivel muy abstracto, pues en la práctica hay suficientes diferencias entre lo que ocurre en el campo de batalla de Homero y lo que debió ocurrir en una batalla griega, como para dejar claro que quizá las lecciones prácticas fueran más limitadas. Desde luego hay mucho que admirar en esa historia y suficientes pasajes que subrayar y emplear como ilustración de lo que uno puede o tal vez debería hacer en una batalla, como para considerar a Homero una fuente útil.
¿Fue real la guerra de Troya? Los arqueólogos llevan más de 100 años trabajando en las ruinas de Troya, en Hisarlik. Han encontrado restos de 9 ciudades distintas que se remontan hasta la Edad de Piedra. La leyenda de Homero se sitúa a principios del siglo XIII a.C. Son los niveles 6 y 7 de la ciudad. Troya 6 era una ciudad magnífica. Construida sobre el 1900 a.C., tenía enormes murallas y atalayas, tal como las describe Homero. Pero según parece, no la destruyó la guerra, sino un terremoto en torno al 1260 a.C. Los supervivientes erigieron una nueva ciudad sobre sus ruinas. Troya 7, que era mucho más pobre. Las casas estaban apiñadas, tenían calderos de la Edad de Bronce y despensas excavadas en el suelo. Da la sensación de una ciudad sitiada. ¿Asediada por los griegos tal vez? Los indicios sugieren que la ciudad fue saqueada y arrasada. Pero la fecha está equivocada. Cuando cayó esta Troya, Grecia estaba sumida en el caos, incapaz de organizar una guerra exterior. ¿Fue alguna de estas ciudades la Troya de Homero? Los indicios arqueológicos dicen que no, pero existe otra pista sobre el suceso más misterioso de aquella guerra legendaria. Según la leyenda, los griegos construyeron un caballo de madera, escondieron en su interior a sus mejores guerreros y fingieron la retirada. Los troyanos tomaron el caballo por un regalo de los dioses y lo metieron en la ciudad. De noche los guerreros salieron de su escondite, abrieron las puertas de Troya y el ejército griego asaltó la ciudad. Pero para los griegos el caballo era algo más que un animal. Representaba la presencia de un dios en la tierra, Poseidón, dios de los terremotos. ¿Era el caballo de Troya el símbolo poético de que Poseidón sacudió Troya con un terremoto, dejando pasar a los griegos por sus potentes murallas? ¿Pudo ser la magnífica Troya 6 escenario de la guerra de Troya de Homero? Solo es una teoría, pero el caballo de Troya sigue siendo un secreto militar. Lo más interesante del caballo de Troya es que se ha convertido en ejemplo de ardid en la guerra, aplicado con un éxito espectacular. E imagino que inspiró directamente muchos episodios similares en la historia. A estos niños les enseñan una leyenda militar del siglo XX. La invasión de Normandía el día D, en 1944. Los sucesos bordados en este enorme tapiz rinden tributo a la organización y planificación militares modernas. Y eso que, al igual que los griegos, los aliados basaron su éxito en un caballo de Troya. Norte de Francia. En el último año de la Segunda Guerra Mundial, este litoral era tan inexpugnable como los muros de Troya. Hitler esperaba una invasión aliada e hizo de Francia una fortaleza. Hitler quería levantar una especie de muralla alrededor de toda Francia para que fuera impenetrable. Quería convertir a Europa en un verdadero castillo que habría que asediar. Y se dio cuenta de que el Canal de la Mancha sería como un gran foso muy difícil de cruzar. El nombre en código de la operación para romper la fortaleza europea era Señor Feudal. Desde su cuartel general en el sur de Inglaterra, el general Eisenhower la planeaba a fondo. Estudiar el terreno, examinar la distancia, la dificultad, la dimensión y la seguridad. Averiguar cómo eran las defensas alemanas, cómo estaban desplegadas sus tropas y cómo atacar las playas del norte de Francia fue una obra maestra de organización y valor. A la caída de la noche, los comandos se deslizaron hasta la costa enemiga para cerciorarse de que la arena soportaría el peso de los tanques aliados. La BBC pidió a sus oyentes fotos de vacaciones para que los cartógrafos aliados pudieran levantar planos detallados del terreno de la invasión. Y la resistencia francesa espió los búnkeres y nidos de ametralladoras alemanes. En Huyeran, un pueblecito cerca de Caen,
vivía un anciano que había combatido en la Primera Guerra Mundial. Estaba ciego. Los alemanes lo conocían bien. Le dejaban pasear por la playa como de costumbre. Llevaba bastón y le guiaba un niño pequeño de 7 u 8 años. El crío le describía todo lo que veía. Por la noche, el ciego repetía a su mujer cuanto le había dicho el niño. Ella preparaba el informe y lo enviaba a Londres. Espiar el campo de batalla solo era parte del plan. Para que los aliados consiguieran tomar las playas normandas, tenían que pillar desprevenidos a los alemanes. Planificación moderna combinada con un antiguo saber. Si piensas atacar cerca, finge que lo harás lejos. Si vas a atacar lejos, finge que lo harás cerca. En Bletchley Park, en plena campiña inglesa, los decodificadores ingleses escuchaban los mensajes de radio alemanes. Tenían una máquina, un ordenador llamado Coloso, que leía las órdenes secretas del propio Hitler a sus tropas. Sabían que los alemanes esperaban una invasión, y que la esperaban donde no era. El plan aliado consistía en transportar un gran número de soldados y material unos 150 kilómetros por el Canal de la Mancha hasta Normandía. Pero los alemanes creían que americanos, británicos y canadienses tomarían un camino más corto hasta Calais. El truco estaba en conseguir que los alemanes llegaran a la conclusión equivocada. El alto mando británico estaba convencido de que si los alemanes sabían de antemano dónde desembarcarían los aliados, la operación fracasaría. Así que urdió un complejísimo plan de desinformación. Los aliados construyeron un caballo de Troya, una ilusión de que las tropas se concentrarían donde los alemanes esperaban, enfrente de Calais. Esto supuso construir falsas instalaciones, claro. Un sinfín de tanques de contrachapado y de cartón. Falsos aeródromos protegidos con baterías antiaéreas auténticas como si fueran de verdad. El resultado fue que los aviones de reconocimiento alemanes que conseguían pasar sobrevolaban el ejército fantasma. Por supuesto, los aviones de reconocimiento que penetraron más al oeste, donde estaban concentradas las fuerzas aliadas de verdad, eran derribados. Camiones radio recorrían campos vacíos enviando señales que sugerían la presencia de miles de soldados. Sabían que los alemanes las interceptarían. Y para completar el cuadro, la Operación Doble Cruz. Desde el interior de la propia Inglaterra, los alemanes recibían mensajes de espías que habían infiltrado años antes, solo que ya no eran sus espías. Cada vez que se capturaba a un agente, era llevado a la prisión de Wandsworth, donde se le planteaba una lección muy básica. O le ejecutábamos o trabajaba para nosotros. Alguno de ellos optó por la ejecución, y así se hizo. Pero el resto se pasó con nosotros. Enviaban sus mensajes desde la celda, con un tipo que les apuntaba con una pistola metafórica y les mandaba decir esto o aquello. Y claro, enviaban desinformación. Y todos le decían a Adolfo Hitler lo que quería oír, que la invasión se haría por Calais. A medida que se acercaba el día D, miles de soldados aliados se concentraban secretamente en el sudoeste de Inglaterra, dispuestos a cruzar a Normandía, mientras la inteligencia alemana cartografiaba la posición de las unidades aliadas en la costa sudeste. También hubo que asegurarse de que los alemanes no observaran la actividad del sur de Inglaterra. Por ejemplo, insistieron en teñir de caqui todas las toallas del ejército británico, que eran blancas, porque eran visibles para un avión enemigo en misión de reconocimiento. Día D, 6 de junio de 1944. Los alemanes estaban mirando donde no era.
En cosa de segundos se produjo una tremenda explosión. Creímos que caían sobre nosotros, pero esos grandes proyectiles caían en el interior, sobre los soldados alemanes. Las tropas estaban saltando y me dije, pobres diablos, espero que lo consigan. No me decidía a saltar del barco porque me parecía suicida. Había gente a 30 metros de nosotros, en casas y hoteles, disparándonos con ametralladoras. Corrimos por toda la playa con ese ruido infernal. Fue aterrador. Los cadáveres de soldados canadienses se amontonaban en la orilla. El día D abrió el camino hasta Berlín y hacia la victoria aliada en Europa. Fue una operación tan bien planeada, un caballo de Troya tan fácilmente aceptado, que los alemanes se negaron a verlo venir. El día antes del desembarco del día D, se envió un mensaje especial a la resistencia francesa que los alemanes tendrían que interceptar a la fuerza. Efectivamente, un joven oficial así lo hizo y fue a ver a sus superiores diciendo: miren, en este mensaje dice que los aliados invadirán mañana. Es un mensaje radiado por la BBC. ¿Qué les parece? Y el comandante dijo: no sea absurdo, ningún gobierno transmitiría sus intenciones por la radio nacional. Es un disparate. Así que la única persona que podía convencer a los alemanes de que el día D estaba a punto de llegar y que les habría permitido concentrar sus fuerzas no pudo hacerse escuchar. Tácticas elaboradas, juegos de engaño, secretos de la guerra. Pero el éxito militar no depende solo de astutas maniobras, sino también de armas inteligentes. Armas secretas. A lo largo de la historia, los comandantes de éxito siempre han confiado en la tecnología militar. Aunque no basta con tener los artefactos necesarios, el secreto es saber qué hacer con ellos. Usa el fuego con mesura y continuo. Cuando alcance su máxima potencia, sácale provecho. La gente olvida que la tecnología no te da una ventaja automática. Tienes que ser consciente de las posibilidades que te ofrece. Estambul, en tiempos llamada Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, que durante 1000 años dominó el Mediterráneo oriental. Buena parte de la fuerza del imperio procedía de un arma secreta. Estamos en el 672 después de Cristo. Los ejércitos árabes avanzan por Asia Menor y amenazan a Constantinopla. El Imperio Bizantino busca a su salvador. Se presenta en forma de refugiado judío, un erudito llamado Kallinikos. Kallinikos parece que había desarrollado un artefacto que podía emitir fuego desde una especie de lanzallamas. Es lo que actualmente se conoce como fuego griego. Cuando la flota árabe navegaba con el viento hacia Constantinopla, el mar ardió. Kallinikos perfeccionó este dispositivo, iba montado en los barcos de guerra, y cuando la flota bizantina salió al encuentro de la flota árabe, proyectaron este fuego griego desde el lanzallamas, que no solo destruyó los barcos árabes, sino que además sembró el pánico y la destrucción, provocando que dieran media vuelta, chocando entre sí, y huyeran en plena confusión. ¿Qué arma misteriosa pudo prender fuego al mar? Es un contenedor de bronce lleno de petróleo bruto. Se sella y se coloca sobre un brasero o un hogar de forma que el petróleo se caliente lo suficiente para elevar la presión dentro del contenedor. Después, a través de la válvula se puede extraer el petróleo por el conducto y cuando entra en contacto con el oxígeno arde espontáneamente. Pero la tecnología sigue el ritmo de las ansias de conquista. Al cabo de 1000 años, Bizancio y el fuego griego encontraron la horma de su zapato, la pólvora. En 1453, Constantinopla cayó en manos de los turcos, cuyos cañones disparaban proyectiles enormes a una distancia de más de 2 kilómetros.
Mientras haya guerras, habrá carrera de armamento. Una y otra vez las armas secretas se han aliado al genio militar. En Agincourt, el arco largo dio a los británicos la victoria sobre los franceses. El tanque sustituyó a la caballería y proliferó en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial. Y las armas químicas y biológicas fueron las más temidas en la Guerra del Golfo. Pero algunas de las armas más sofisticadas solo son una nueva versión de antiguas ideas. El barco más famoso de la historia británica. El 21 de octubre de cada año la Armada Real se concentra en el HMS Victory para celebrar la derrota de Napoleón en Trafalgar en 1805 y para recordar al almirante Nelson, que murió en la batalla. Fue un héroe nacional y un maestro de la táctica. La aniquilación de los franceses en la batalla del Nilo y de los daneses en la batalla de Copenhague por Nelson figuran entre las mayores victorias navales de la historia. La habilidad de Nelson residía en el uso imaginativo de sus cañones, y en especial de la bala de cañón que rebotaba. Los cañoneros de aquella época usaban esa bala para aumentar su alcance. Rebotando, puedes recorrer otros cuantos cientos de metros y mantenerte fuera del alcance de la artillería enemiga. Una idea que se resucitaría siglo y medio después en una operación espectacular. Se han rescatado del mar restos de un arma secreta en la costa de Norfolk, al este de Inglaterra. Estos objetos oxidados eran prototipos de una bomba única de la Segunda Guerra Mundial. Una bomba diseñada para atacar un blanco muy especial. La máquina de guerra de Adolfo Hitler dependía de la producción de armamento, principalmente en las acerías del Valle del Ruhr, en Alemania Occidental. La energía de las fábricas de armamento procedía de 3 presas hidroeléctricas. Las presas eran un blanco potencial desde 1937. Incluso antes de la guerra, las autoridades decidieron que había ciertos objetivos estratégicos en Alemania que podían ser atacados y que de hacerlo con éxito supondrían un gran golpe para la maquinaria de guerra enemiga. Pero habría sido imposible destruir las presas con los medios convencionales. Las bombas normales no eran lo bastante precisas o potentes como para acabar con miles de toneladas de hormigón. Los aliados necesitaban algo especial. Se lo proporcionó un genio británico de la aeronáutica, Barnes Neville Wallace. Comprobó que solo había una forma de aplicar la cantidad precisa de explosivo en el lugar exacto. Como ya hiciera Nelson, lo haría rebotar hasta el blanco. La bomba rebotadora lanzada a una altura y con una velocidad del aire específicas haría impacto en el agua y se desplazaría hacia la presa en rebotes menguantes. Cuando se hundiera, se quedaría pegada al muro de contención, girando todavía, hasta alcanzar la altura óptima para que las pistolas hidrostáticas explotaran y abrieran un boquete en pleno muro. La bomba la lanzaría el poderoso Lancaster, orgullo de la flota de bombarderos inglesa. Lo haría de noche, desde 20 metros de altura sobre el agua, en el momento exacto y a la distancia crítica. El 16 de mayo de 1943, al caer la noche, despegaron las 19 mejores tripulaciones del Escuadrón 617 en la misión de bombardeo más audaz de la Segunda Guerra Mundial. Volaron por debajo del espectro del radar, tan bajo que algunos aviones chocaron con cables de luz. Otros fueron derribados. La primera presa fue duramente defendida con fuego antiaéreo, cuando el primer Lancaster voló a ras del agua para soltar su bomba. Pero la presa aguantó. Un segundo avión hizo su pasada, y luego otro y otro. Cuando rebotó la quinta bomba, se abrieron las primeras grietas. El Ministerio del Aire acaba de emitir este comunicado. A primeras horas de la mañana, un cuerpo de Lancasters de la unidad de bombarderos atacó con minas las presas de los embalses de Mauna y Sorpe.
Un reconocimiento ulterior comprobó que la presa de Morner presenta una grieta de 90 metros. También se atacó la presa de Aida, que según nuestros informes también ha sido dañada. Los ataques se realizaron desde muy baja altura con gran valor y sangre fría, frente a una feroz resistencia. 130 millones de toneladas de agua derramándose por el valle, arrasándolo todo a su paso. De los 19 aviones, solo volvieron 11. Murieron 53 hombres. Salió caro en aviones y tripulación, pero se hizo el trabajo y creo que la historia demuestra que fue una acción eficaz. No detuvo la guerra, claro, pero fue un paso más. La voladura de las presas fue un triunfo de la ciencia militar moderna y de la audacia, pero tiene sus raíces en la antigua sabiduría militar. Cuando la velocidad del halcón es tal que puede golpear y matar, eso es precisión. Lo mismo ocurre con los buenos guerreros. Su fuerza es la de una catapulta, su precisión la de un gatillo. Pero, ¿qué pasa si en vez de tener en cuenta la antigua sabiduría, los mandos militares deciden ignorarla? Agosto de 1945. La bomba atómica explota sobre Hiroshima, el mayor cataclismo de la historia militar. La hemos empleado para abreviar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles de jóvenes americanos. El uso de un arma aterradora para evitar un derramamiento de sangre parece una decisión lógica, ¿o no? Quizá la decisión de usar la bomba encierre más misterio del que parece. ¿Era necesario destruir 2 ciudades con blancos civiles en su mayor parte? ¿Era necesario o podían haber ganado la guerra sin hacer eso? Creo que esa es la pregunta fundamental. Recientemente los investigadores han profundizado en el misterio de la bomba. Quizá había 2 motivos para usarla. Uno, el anunciado públicamente, el otro, secreto. En Los Álamos, Nuevo México, algunas de las mentes más brillantes del planeta llevaban 2 años buscando la forma de convertir la teoría atómica en una realidad militar. Pero el tiempo se agotaba. Se intentó lanzar la bomba porque la guerra tocaba a su fin. Al general Grubbs, jefe del proyecto Manhattan, le preocupaba que acabara la guerra antes de que se pudieran fabricar y lanzar las bombas. Y estuvo a punto de ser así. En verano de 1945, la Segunda Guerra Mundial casi había terminado en el Pacífico, y los japoneses lo sabían. Las victorias americanas de Iwo Jima y Okinawa habían colocado a las fuerzas aliadas en posición de invadir el propio Japón. Los rusos también planeaban sumarse al asalto final. Los japoneses buscaban activamente la paz. En Washington había 2 opciones sobre la mesa para asegurar la rendición japonesa. Está claro que había un modo o varios de acabar con la guerra sin una invasión y sin la bomba atómica. Concretamente, dando garantías de que no se tocaría al emperador japonés, su dios emperador, y con la entrada de los rusos en liza. Eran medidas disponibles. La otra opción consistía en usar la bomba y luego, en caso necesario, decir a los japoneses que podían quedarse con su emperador. La opción de la bomba era la preferida, como dijo un historiador. ¿Por qué, habiendo una solución diplomática, los americanos optaron por la bomba? La respuesta al misterio quizá resida en uno de los estadistas más influyentes y menos recordados del siglo XX. James Burns, secretario de Estado del presidente Truman. Se mire por donde se mire, en la decisión de acabar o no la guerra por la negociación o haciendo entrar a los rusos, él es la figura clave. Es James Burns quien controlaba la toma de decisión a tomar. A Burns no le preocupaban tanto los japoneses, que estaban derrotados, como la Unión Soviética. Stalin ya estaba cerrando su garra sobre Europa del Este. Ahora también amenazaba al Pacífico. Si América quería dominar el mundo de la posguerra, tenía que dar una lección a los rusos.
Para él, la bomba era un instrumento de presión en su negociación con los rusos. Como una espada de Damocles sobre ellos, se supone que dijo Truman. Para mantenerlos a raya, diría otra persona. Él pensaba en Rusia y en el mundo de la posguerra y en su propio poder como secretario de Estado en un mundo destruido. Con ella, los Estados Unidos se alzarían como primera potencia mundial y él, como secretario de Estado, dispondría de ese nuevo armamento. Los historiadores sostienen que la bomba atómica no se usó para derrotar a Japón, sino como advertencia a los rusos. Una opinión polémica. No creo que por entonces Truman fuera consciente de que el siguiente conflicto que afrontarían los Estados Unidos sería con la Unión Soviética. Y aunque lo supiera, aún creía que las bombas atómicas eran un arma más. Todavía no eran algo especial como lo son hoy en día. La historia indica que la bomba produjo poco efecto en la rendición japonesa. Pese a ella, los rusos entraron en guerra. Los japoneses consiguieron lo que siempre quisieron, la supervivencia de su emperador. Y en Washington el Estado Mayor admitió en privado lo que nunca podría admitir en público. Ninguno de ellos defendió jamás la necesidad militar de usar la bomba. Como repetía Truman durante la posguerra, esto no es un arma militar. Puede destruir a la gente, pero no puedes ganar guerras con ella. Pero sí puedes iniciar una guerra. Y es que la fabricación y el uso de la bomba atómica lanzó un reto a la Unión Soviética. Con ello se ignoró un principio básico del antiguo arte de la guerra. A un ejército acorralado hay que darle una salida. No presiones a un ejército desesperado. En vez de acabar una guerra, la bomba atómica empezó otra. La Guerra Fría que aterrorizó al mundo durante medio siglo. Este es el Valle de la Muerte, un campo de batalla en Crimea junto al Mar Negro, en Rusia. Es la escena de una operación de caballería británica inmortalizado en la poesía, la carga de la caballería ligera. Media legua, media legua, media legua más. Por el Valle de la Muerte corren 600 jinetes. Nunca su gloria se desvanecerá. Salve a la caballería ligera, a los 600 nobles. Miró hacia abajo y vio al enemigo tomar. Los descendientes actuales de la caballería ligera siguen contando la historia de la carga. Ahora capturaré el cañón porque es un signo de victoria y para ello desplegaré a la caballería ligera. Es una historia de valor y de victoria, arrancada de las fauces del desastre. Lo que quiero decir es que fue un lío absoluto. La carga de la caballería ligera ignoró siglos de ciencia militar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, y las instrucciones no son claras, se induce el motín. 1854. Los británicos luchan con los rusos por el control del Mar Negro. Los rusos han capturado posiciones de artillería británica en las colinas próximas a la ciudad de Balaclava. El comandante británico Lord Raglan se ve obligado a vengarse. Raglan sabe que sería una vergüenza dejar que capturen sus cañones en la batalla, así que tienen que hacer algo al respecto. Ordena a la caballería que vuelva a tomar las colinas. Pero los comandantes de caballería de Raglan, Lord Lucan y Lord Cardigan, se odiaban mutuamente. En una grotesca falta de comunicación, malinterpretan la orden y dirigen la caballería ligera hacia un objetivo equivocado. Lord Lucan cabalga hasta Lord Cardigan y le ordena que ataque desde el Valle Norte, cuando 3 de sus flancos están siendo defendidos por la infantería y la artillería rusas. Al ejército le gustan los lugares altos y le disgustan las tierras bajas. Es una orden suicida. Lord Cardigan pide una aclaración a Lucan y le dice: «Señor, es una operación muy peligrosa. ¿De verdad debemos hacerlo?» Y Lord Lucan le contesta: «Esas son sus órdenes, Climmy desea cumplirlas». Lo sucedido después se sigue recreando hoy en día en las paradas militares inglesas.
La carga emprendió la marcha al paso y siguió al trote. Y cuando llevaban bajando un corto trecho del valle, los rusos abrieron fuego de artillería a un lado, y poco después de frente, y después el otro lado. Entonces los hombres cometieron un error clásico en una operación militar: entrar en fuego cruzado. Evidentemente cabalgaban en formación, es decir, que un disparo puede atravesar a un hombre y herir al siguiente. Así se produjo la carnicería contra la caballería ligera antes de que alcanzara su objetivo. Fue casi un suicidio. Era improbable que la carga sirviera para nada. Lo raro es que la carga resultara una acción relativamente gloriosa. Parecía imposible que esos 673 hombres salieran con vida del valle, pero varios de ellos volvieron, y antes de volver, tomaron los cañones que eran su objetivo inicial, y no solo eso, sino que además consiguieron hacer retroceder por el valle a los 2000 hombres de la caballería rusa. Eso en sí es un logro increíble. Uno de los misterios de la guerra es que a veces la buena suerte puede superar la mala planificación o la mala ejecución. A veces, pero no a menudo. Vietnam. Los Estados Unidos combatieron durante 13 años en el sudeste asiático. Gastaron $200.000 millones y perdieron más de 50.000 vidas intentando conjurar la sombra del comunismo de Vietnam del Sur. Y fracasaron. Todos esos muertos, todo el dinero gastado, no sirvieron para nada. Fue un despilfarro. Menuda broma. ¿Por qué la primera potencia militar mundial sufrió tamaña humillación en Vietnam? Quizá porque su oponente, Ho Chi Minh, conocía mejor el antiguo arte de la guerra. Los americanos que llegaron a Vietnam a principios de los 60 tenían todo de su parte. Estaban bien entrenados, bien pagados y bien armados. Sus oponentes, un ejército comunista en el norte y las guerrillas del Vietcong en el sur, tenían equipos desvencijados. Parecía que podían ser derrotados fácilmente. Aquí todo el mundo quiere encontrarse con el Vietcong, quiere verlo y dispararle. Yo he visto algunos. La gente dice que son imaginaciones mías, pero los he visto. Una confianza fuera de lugar. Las reglas de la guerra exigen claridad y un objetivo concreto. Estados Unidos estaba convencido de su deseo de derrotar al comunismo, pero era reacio a llevar el conflicto hasta su conclusión lógica. No pensaban tocar Vietnam del Norte. Lo bombardearían, pero no lo invadirían con infantería. Con eso no llevarían al límite al régimen de Vietnam, poniendo en juego su supervivencia. Cosa que, habida cuenta de lo que estaba en juego en el conflicto, tenían que haber hecho los americanos para ganar la guerra. Sin una estrategia clara, la operación americana en Vietnam se alargaba más y más. Para una nación nunca es bueno que una operación militar se prolongue mucho tiempo. Vietnam se convirtió en una guerra interminable. Y los militares americanos se sentían víctimas de las protestas en su país y de las frustraciones en el campo de batalla. Las aldeas eran como patios de colegio donde podías hacer lo que quisieras. Yo personalmente nunca cometí actos personales de violencia contra civiles. Siempre actué contra la propiedad. Disfrutaba quemando las cosas. Quemé cuanto me vino en gana. El teniente dijo que saliéramos y matáramos a todos. Estaré vigilando. Si no matáis a todos, os mataré a vosotros. Así que creo que esta vez maté a 18 o 20. Tras la matanza de 102 personas en My Lai, el Consejo de Guerra del teniente Calley no apaciguó mucho a un público cansado de ver las imágenes de muerte y destrucción de la Primera Guerra televisada. Washington tuvo que admitir que había violado una de las reglas más sagradas de la guerra. Induce al público a compartir el objetivo de los dirigentes políticos. Asegúrate de que comparten la muerte y comparten la vida sin temer al peligro. Hace 4 años y 2 meses, cuando llegué a este despacho de presidente,
El problema más difícil que afrontaba la nación era la interminable guerra de Vietnam. 550.000 americanos estaban en Vietnam. 300 de ellos morían semanalmente en acción y otros cientos estaban prisioneros en Vietnam del Norte. Y las negociaciones de paz no avanzaban. Esta noche, por fin ha llegado el día por el que todos hemos trabajado y rezado. Hemos impedido la imposición por la fuerza de un gobierno comunista en Vietnam del Sur. Unos Estados Unidos escarmentados firmaban un acuerdo de paz con los norvietnamitas en 1974, pero en ese, como en otros tantos aspectos de la guerra, Washington entendió mal a su enemigo. Desde luego, se subestimó la determinación de los norvietnamitas. Además, la gran aversión a la potencia extranjera proporcionó el apoyo popular a los norvietnamitas en el sur, lo cual tuvo su importancia en la continuación de la guerra. No fue solo perseverancia. Ho Chi Minh y sus colegas del Vietcong sabían cómo hacer que a América le saliera el tiro por la culata. Los hábiles en lo heterodoxo son infinitos como el cielo y la tierra. Atacan y vuelven a atacar. Y el Vietcong era cualquier cosa menos ortodoxo. Se escondían en una red de túneles que se adentraba mucho en el interior. Se ocultaban en la selva incluso cuando los americanos creían haberlos encontrado. ¿Qué pasa con los Vietcong cuando los identificas? Se te escurren entre los dedos, simplemente. Y cuanto más pánico tenían los americanos, más apoyo conseguía Ho Chi Minh. En 1974, el norte comunista marchó sobre Saigón, capital del sur. Fue el fin de una lucha por la unificación nacional iniciada en los años 50. Fue un tributo a la comprensión que Ho Chi Minh tenía de un hecho fundamental. La victoria no depende tanto de las fuerzas humanas y la tecnología como de la sabiduría. La buena aplicación de leyes secretas de la guerra que se remontan a hace miles de años. Datan de antes de los comienzos de la historia militar escrita en China, en el siglo IV a.C. Esa sabiduría de los secretos de la victoria es el legado de un general chino llamado Sun Tzu. Sun Tzu fue un genio militar y lo demuestra al ser capaz de ir más allá de las preocupaciones tradicionales de un militar, que son las de sus propias fuerzas. Sus principios estratégicos tratan sobre el duelo mental dinámico con el enemigo, cuando la mayoría de los comandantes se contentarían con hacer formar a sus fuerzas, enviarlas a la batalla y dejar que ganen solas. Fue Sun Tzu quien reconoció la importancia de armas como la bomba rebotadora miles de años antes de que fuera técnicamente posible. Fue él quien preconizó el engaño sin haber oído hablar de un caballo de Troya. Y fue Sun Tzu quien guió a Ho Chi Minh en su poco ortodoxa victoria de Vietnam. Hay reglas de la estrategia temporales, pues se trata del conflicto entre individuos. Es una contienda dinámica, como un juego de ajedrez o de naipes, y esas luchas se rigen por principios duraderos. Sun Tzu los identifica. Al final, el secreto de la victoria no depende solo del poder. Depende de la mente humana, de viejas ideas que siempre funcionan. El secreto de la victoria es la imaginación táctica del hombre.